y hazla de nuevo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Voy a pedir que se pueden sentar, hermanos, para adorar y glorificar el dulce nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo quisiera, verdad, que pudiéramos a la palabra del Señor aprovechando el tiempo que se encuentra en Romanos capítulo 1 del versículo 16. Es un estudio que vamos a dar de dos partes, que habla sobre las verdades fundamentales del Evangelio. Y van a notar que hay algunas cosas que ya las hemos tocado, pero son importantes, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 16, lo tenemos. Leemos hacia la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que nos utilices como canal de bendición para traer este estudio de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, la necesitamos, esa sabiduría que viene del cielo, Padre de la gloria, y que nosotros podamos recibir esta enseñanza y atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones, y que podamos ponerla por obra, por práctica en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Se pueden sentar, hermano. Esto es un versículo que siempre que lo cito o lo leo, lo estudio, recuerdo a esa pastora, la que fue mi pastora desde muy niño, la reverenda Clotilde C. Canino, y todavía casi a los 90 años pastoreaba. Y cuando se paraba en el altar siempre decía: y no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Aleluya. Tremenda, hermano. Alabado sea el Señor. Recibimos esa enseñanza de esta sierva del Señor, la cual hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Y luego han venido otros pastores y hemos recibido algo muy lindo y especial, pero esa primera instrucción fue muy importante. Cuando nosotros hablamos de las verdades fundamentales del Evangelio, estas se encuentran en la Biblia. Sirven a los creyentes como normas de fe, como normas de conducta, con el propósito de que tengamos una vida victoriosa con Cristo, y a su vez ser merecedores de esa gloria eterna que el Señor nos ha prometido. Alabado sea el Señor. Así que estas verdades fundamentales nos van a ayudar en nuestra vida como normas de fe, de conducta, y a la misma vez son las que nos van a hacer merecedor de esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Para algunos el Evangelio es locura, para algunos el Evangelio es incomprensible, para algunos el Evangelio es una carga, para algunos el Evangelio es un hazmerreír, para algunos el Evangelio es una mentira, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Para salvación. Alabado sea el Señor, y lo hemos experimentado, y es por eso que cada uno de nosotros estamos aquí. El Evangelio de Jesucristo no nos ha defraudado. El Evangelio de Jesucristo ha alcanzado nuestra vida, y es por eso que nosotros estamos en pie. Hoy por hoy ese Evangelio para algunos de nosotros ha venido a ser un cambio radical, positivamente hablando. Para algunos ha venido a ser esa estructura, ese formato para
algunos otros habiendo ser el salvavidas para nuestro matrimonio, para algunos habiendo ser la salud de nuestro cuerpo, tantas cosas lindas que pudiéramos, ¿verdad?, mencionar lo que ha venido a resurgir a través del Evangelio, porque es potencia, porque es una fuerza, porque es real, hermanos. Alabado sea el Señor. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas del amor de Dios que se proclama, o que se proclamó, proclamó nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16. Esto es un pasaje muy conocido, quizás muchos de nosotros lo podamos citar de memoria, pero quisiera que fuéramos allí y alguien me le dé lectura. Gloria a Dios. El que lo tenga le puede dar lectura. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Si vamos a hablar del Evangelio, tendríamos que hablar de ese versículo, que es uno de los versículos más poderosos en cuanto a tratar de, ¿verdad?, de traer la enseñanza de lo que es el Evangelio. Quienes oyen este Evangelio y creen este mensaje, experimentan un nuevo nacimiento. Amén. Y los que así, ¿verdad?, lo hemos recibido, venimos a pasar de simples criaturas a ser hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y este Evangelio, para todo aquel que en él cree, es un presente eterno, para todo aquel que en él cree. Y se ha seguido predicando este Evangelio por muchos años, y sigue diciendo para todo aquel que en él cree. Porque hay gente que puede creer hoy y mañana no creer. Amén. Hay gente que yo lo he escuchado y yo sé que muchos de ustedes han experimentado este tipo de experiencia, que la gente le dice: yo antes era de eso, yo antes creía en eso. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. No, usted antes era hijo de Dios. Ahora ha venido a pasar a ser hijo del príncipe de este mundo. Amén. Suena fuerte, pero es una realidad. Son dos, ¿verdad, señores? El que no le sirve a uno, le sirve al otro. Así que nosotros y todo aquel que cree, ¿verdad?, y se refleja ese amor de Dios para con el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y así que nosotros gozamos de esa promesa de vida eterna en los cielos. Ya aquí en la tierra, pues no, nosotros vamos a estar por un lapso de tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero algunos más, otros menos, pero el Señor ha prometido que vamos a estar una eternidad con Él. Hemos creído, y todos los que estamos aquí creemos que eso es así, ¿verdad, hermano? Amén. Y eso ha llegado a nuestra vida a través del mensaje de esas buenas nuevas de amor. Y el Evangelio es una noticia buena. Es una buena noticia, eso es lo que significa el Evangelio. Una noticia de amor, una noticia que nos habla que un Dios santo, alto, sublime, majestuoso, entregó a su Hijo para que otorgarnos que a través del sacrificio que ese Hijo iba a hacer aquí, la salvación. Y esa es la buena nueva que nosotros debemos de llevar al mundo.
Hay gente que dice, a mí nadie me ama, Cristo te ama. Amén. Es por eso que en estos días estuvimos en un culto evangelístico y se me invitó para que, como no era de nuestra misión, acompañar a ese pastor y observáramos, ¿no?, cómo se conducía el culto. Y yo soy de los que digo, un escenario como este, dedíquese a predicar a Cristo. Punto. Presente a Cristo como el Salvador. Hay muchas cosas que uno pudiera decir, pero edificarán decirlas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que hablar como una buena noticia. Es algo bueno, es algo nuevo, gloria al Señor, esas buenas nuevas de salvación para el hombre. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, pero Cristo que vuelve nuevamente por su pueblo. Ese es el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. O sea que, por definición, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. De todo aquel que cree. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación personal y directa y permanente entre el hombre y el Dios Padre. Por eso es que a través de los estudios bíblicos, el que está trayendo el estudio bíblico, o en este caso, este servidor, trata de llevar a través de la oración, la dirección del Espíritu Santo, al pueblo a que busque esa relación con Dios. Porque más allá de asistir a la iglesia, que es bueno, Aleluya, es lindo, es maravilloso, después que salimos de aquí, en nuestra vida debe de haber, o tiene que haber, una relación personal con el Señor. Esto habla de sacar tiempo para orar, esto habla de sacar tiempo para ayunar, esto habla de sacar tiempo para la lectura bíblica. Gloria al nombre del Señor. Y cuando nosotros nos adentramos en esa relación, oh, mi alma adora al Señor, en esa relación de Dios Padre, a través de esa gracia sublime de su Hijo amado Jesucristo, oh, mi alma adora al Señor. Y entonces comenzamos esa relación a través del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Podemos tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero esa relación, como toda relación, se cultiva con la comunicación. gloria a Dios. No hay matrimonio que sobreviva si no hay comunicación. Y eso yo le puedo preguntar a los hermanos que llevan unos cuantos años aquí, ¿verdad? Yo creo que los más años que de casado que llevan aquí el hermano Luis, la hermana Noelia, ¿verdad? Que hay que sacar tiempo y hablar y discutir los temas. Y hay veces que, ¿verdad?, en el momento quizás nos diga, vamos a dejarlo aquí, hablamos cuando estemos más calmados, pero en algún momento hay que darle frente al asunto. Alabado sea el Señor. Y eso yo he tenido que aprenderlo. Yo he tenido que aprenderlo. Alabado sea. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Pues esa relación, si pudiéramos tomar este ejemplo, tiene que haber comunicación con nuestro Dios. Decirle lo que nos aqueja,
lo que nos hace falta, lo que quisiéramos cambiar, verdad en lo que somos débiles. Y todas esas cosas usted se las va a que, y yo se las voy expresando a mi Dios, y el Señor nos va ayudando, nos va guiando, nos va guardando. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa relación, y cuando uno la va cultivando, entonces nos adentramos en lo que es un evangelio práctico. En estos días yo creo que fue entre hermana Soraya que hablaba de lo teórico y de lo práctico. Porque lo teórico es una cosa y lo práctico es otra. Quizás haya gente aquí que cuando fueron a la escuela o fueron a la universidad, en la teoría, quizás no le dieron mucha importancia y pasaron sus clases y fueron un promedio general o regular, pero cuando fueron a la práctica, quizás fueron mucho mejor que aquellos que sacaron 4 puntos. Alabado sea el Señor. Porque es otra cosa. Nosotros practicamos el evangelio y se nos llama como evangélicos. Y eso es para que no nos olvidemos cómo fuimos alcanzados por el evangelio. Ahora también nosotros debemos alcanzar a quienes no conocen del amor de Dios a través de ¿qué? Del evangelio. Es ahora donde nosotros queremos cambiar la forma de alcanzar al hombre. Pero usted y yo fuimos alcanzados con ese evangelio poderoso, con ese evangelio que no ha perdido su eficacia, con ese evangelio que cuando uno envía esta palabra, alabado sea el Señor, se rompen los yugos del diablo, el Señor lo reprenda, el que está atado queda libre, el que está necesitado recibe, el que está enfermo es sanado. Gloria al Señor por medio de este evangelio. Gracias, amén. Alabado el nombre del Señor. Mi alma adora al Señor. Entonces nosotros, a través del evangelio, cuando lo llevamos a estas vidas, le llevamos la salvación y la vida eterna que Él nos ofrece, que recibimos también a través del evangelio. Ahora bien, la reunión de nosotros, del creyente, que todos nosotros constituimos lo que es la iglesia, que fue establecida por el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido establecidos para proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Nosotros estamos para proclamar el evangelio, para salvación de todo aquel que cree en este santo evangelio. Pero ¿cómo una persona va a creer si no se le predica? ¿Cómo una persona va a ser alcanzado si no se le predica el evangelio? Usted predique el evangelio. Usted hable de Jesucristo. Hay gente que quiere doctrinar a la gente en la calle antes de traerlo a la salvación, a los pies de Cristo. Eso es todo un proceso. Alabado sea el Señor. Si comenzamos de esa forma, la gente no va a llegar. Aleluya. Así que somos miembros de una iglesia evangélica. Nosotros practicamos un evangelio completo, evangelio de Jesucristo, un evangelio completo, sin añadidura, tampoco sin quitarle, ni creemos en un evangelio con revelaciones fuera de lo que está establecido en la Biblia, porque hay que ver las falsas enseñanzas. Gloria a Dios. Usted puede tener una revelación de parte de Dios, puede tener una experiencia con el Señor, yo puedo tener una, pero yo no la puedo establecer como una doctrina de salvación como hace mucha gente.
Mucha gente tuvieron una experiencia y ahora, como esa fue una experiencia para él, quieren establecerla, y el que no se guíe por esa experiencia no es salvo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. La revelación más completa, más segura, dice la Biblia, que está aquí. Hay gente que se van detrás de las revelaciones. Yo me voy a ir a aquel evangelista en aquella iglesia, porque allí, cuando ponen las manos, allí hay una profeta, allí hay olvídese. ¿Y van detrás de qué? De las profecías. Claro que Dios utiliza a la gente con don de ciencia. Puede utilizar a cualquiera, hermano. Con don de profecía. Pero usted quiere profecía, la Biblia. Ahí le va a decir lo que ha pasado, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que la doctrina evangélica se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Efesios 2:20. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Gracias, Jesús. El que lo tenga, por favor, le puede dar lectura. Amén. Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y por qué habla de los apóstoles? Habla de ese fundamento, de los principios del Evangelio y de esa enseñanza directa que recibieron los apóstoles. ¿De quién fue? De Jesucristo. Así que ese fundamento es de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que el fundamento es Jesucristo. Y esa enseñanza directa de Jesucristo. Ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento es que nosotros vamos a reedificar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así que, en términos generales, la Iglesia Evangélica establece las siguientes declaraciones y verdades fundamentales. Y en el principio, los cristianos evangélicos reconocemos que la Biblia es regla suficiente de nuestra fe y conducta. La Biblia es suficiente. Habrán libros que nos puedan ayudar a entender y ampliar nuestros conocimientos. Sí, los hay. Pero siempre hay que tener cuidado del autor, la enseñanza, aún los comentarios bíblicos que traen las Biblias, porque muchos de estos escritores, como vi anteriormente, a veces se basan sus escritos en sus propias experiencias, en lo que yo creo, y la Biblia es su propio intérprete. Y ahí hay que partir. ¿Ven? Y se cuelan cositas que a primera vista sí, uno quizás no la pueda detectar. Pero cuando uno está acostumbrado a escuchar palabras, Gloria a Dios. cuando usted escucha esas cosas, su oído le hace, esto como que está raro. ¿Esto no le ha pasado?
Quizás uno ni se acuerde. Yo no me acuerdo dónde está el versículo que puedo debatir esa enseñanza, pero yo sé que está errónea. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Ahora, las presentes verdades fundamentales sirven para establecer las bases de las doctrinas básicas y prácticas entre los creyentes del Evangelio completo, a fin de que todos seamos de un mismo sentir y hablemos una sola cosa, según leemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Vamos a pedir a nuestra hermana Noelia que nos dé lectura. 1 Corintios 1, 10 y Hechos 2, 42. Por allá, nuestra hermana Wilmary. Sí, por favor. Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y cuando habla, ¿verdad? Aquí el apóstol le escribe a la iglesia de los Corintios que ellos tenían unas divisiones ahí internas. Nosotros, cuando hablamos de que hablemos una misma cosa, oiga, yo tengo una forma de pensar. Nuestra hermana Soraya tiene una forma de pensar. Por allá nuestro hermano Ale tiene otra forma de pensar. Y quizás veamos las cosas de diferentes puntos de vista. O no es así. Y vamos a algún punto y tenemos diferentes opiniones. Pero cuando vamos a las Escrituras, hay una sola interpretación. Porque ahí es donde están los problemas. Y ahí es donde salen los falsos evangelios, las falsas doctrinas, las sectas, por malas interpretaciones. Cogen un versículo y lo sacan de contexto. Fácil, un ejemplo. Todo se puede hacer decentemente y en orden. ¿Cómo se escucha eso? ¿Verdad que sí? Todo se puede hacer decentemente y en orden. Yo conozco una persona que dice, yo puedo hacer todo decentemente y en orden. Y así abiertamente dice, yo puedo hacer esto, y hablando de adulterio, hablando de borracheras, hablando de... Alabado sea el nombre del Señor. No puede haber divisiones entre nosotros en ese sentido. Hablamos una misma cosa y es un solo evangelio. Y no puede haber entre nosotros divisiones en ese sentido, en el fundamento, ¿verdad? Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En cuanto a los fundamentos bíblicos. Y eso es bien importante aclararlo, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo reciente. Nosotros instalamos esa pantalla ahí. Ya alguien dijo que no iba ahí. Y yo le dije que donde estaba mal puesta era la planta baja, que iba para 2 semanas y no se había instalado. Pero donde está arriba, ahí se puso. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás otros hubiesen podido, la opinión es mala, no está mal. Porque yo puedo decir,
Pudo haber ido ahí, pudo haber estado acá, pudo haber estado allá, ¿verdad? Y estaba, no, porque es un pensamiento individualista, ¿verdad? Cada cual. Pero, como yo quiero estar, según mis conocimientos, que no son muy amplios, ¿verdad? Pues si no hay. Alabado sea el Señor. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, alabado sea el Señor, y perseveraban. Cuando leemos el versículo 41, habla de que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían todo eso en qué? En común. Como nosotros hoy día, nosotros perseveramos en esta doctrina, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, ¿verdad? En la Santa Cena, pues todavía no tenemos el grado ministerial para repartirla, pero ahí vamos, estamos más cerca que cuando comenzamos. Pero cuando tenemos alguien que nos las puede entregar, pues estamos en comunión, en común acuerdo. Y en las oraciones, cuando oramos, todos oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos claro, todos esos fundamentos. Alabado sea el Señor. ¿En qué creemos nosotros los evangélicos? Creemos en muchas cosas, ¿verdad? Pero lo principal es en la inspiración de las Escrituras. Es decir, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados ¿por quién? Para la pastora. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. Se acudió un examen estos días de eso. Y constituyen la revelación divina para el hombre, ¿verdad? Asimismo, la Santa Biblia es la regla infalible, eso que no puede fallar, eso que no tiene errores, y conducta de los creyentes según leemos. Fíjense que cuando hablamos de esa revelación divina para el hombre, cuando Dios revela al hombre la palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo, yo analizaba esto, y no fue más bien copia que yo te voy a dictar. Dios trató con ese hombre y según las capacidades de ese hombre, su forma de pensar, ellos fueron que recibiendo esa inspiración y escribieron. Pero esa inspiración siempre vino del cielo. Por eso hay cosas que se hablan en sentido figurado, hay algunas que se utilizan comparaciones, figuras de animales, y cómo eso se ve mucho en el Apocalipsis, porque según lo que ellos podían expresar, lo que conocían, de eso que hablaban. Pero por eso es que uno va profundizando en las Escrituras y le busca la enseñanza de lo que ellos querían traer por parte del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, nuestro hermano Luis Reyes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Nuestra hermana Edita. Segunda de Pedro 1:21
nuestra hermana Brenda. En ese mismo orden. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17. Alabado sea. La niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales que se puede hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para hacer para corregir, para instruir y justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente preparado para toda buena obra. Amén, gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo aquí le escribe a Timoteo y le da unos consejos. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí habla, toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, fueron escritas por hombres, pero la inspiración vino del cielo. Alabado sea el Señor. Hay gente que dice, yo no creo en la Biblia porque esa la escribió un hombre. Claro, santo. Yo iba a decir, pero yo empecé a dejar. Y déjeme decirle que también podía hacerlo. Pero si la llega a escribir un animal, decía, no la voy a creer porque la escribió un animal. Así que el que no va a creer en la Biblia, no la va a creer no va a creer en ella como quiere. Le va a buscar, gloria al Señor, una excusa para no creer. No hace mucho yo leí un reportaje de que la NASA, después de tantos años de estudio y de búsqueda en la Biblia, dio por sentado que la Biblia es real. Es verdad lo que dice la Escritura. ¿Cuánto podemos adorar al Señor? Gloria a Dios. Andaron mucho. Gracias. Nosotros nos fuimos a la NASA, ¿verdad, hermano Tundo? Pero desde cuándo no sabemos qué es verdad. Pero eso fue a través del Espíritu Santo, Gloria a Dios. que nos lo reveló a través de la iluminación. Creímos en esta palabra. Gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Amén, gloria al Señor. En primera de segunda de Timoteo vemos que esta palabra nos hace sabios para salvación, ¿verdad? Porque esto es importante. Lo mencioné anteriormente, hay gente que después que conocen tanto las Escrituras,
Fue como que se entorpecen. Y la Escritura nos hace sabios para salvación. Amén. Y aquí nos habla que esta palabra es la que actúa en nosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. O sea que nosotros somos imitadores de las iglesias, ¿verdad? Como dice ahí la palabra del Señor, hablaba a esta iglesia de Tesalonicenses, que nosotros venimos a ser imitadores de esas iglesias que antecedieron antes que nosotros, de esos hermanos que nos enseñaron esta palabra, de esos hermanos que nosotros quizás vimos predicando, vimos enseñando, gloria al Señor, pero es la misma que palabra, Aleluya. es el mismo evangelio. Gloria a Dios. Amén. Digo, hay algunos que han cambiado. Y mucho, hermano. Yo compré un DVD, ya comprado un libro, y había una mesa de DVD en $5. Mira, compré uno. Una cantante famosa de música sacra. Y ese primer, abriendo el concierto, hermano, con una coreografía, como de 12 hermanitos bailando. Y ella, y dándose sus pasitos también. Dios santo. Y allá van los hermanos. Y para 20 o 25, y parece de su silla, el brinquito, y allá, uy. A lo mejor llegan a la iglesia y no adoran al Señor. Alabado al Señor. Esto ha estado cambiando y mucho, hermano. Pero mucho. Yo le decía a unos hermanos en una iglesia donde me invitaron el domingo pasado que el evangelio se ha ido distorsionando. Porque hemos seguido acomodando. Nosotros hablamos del principio de un evangelio completo. Porque el evangelio de Jesucristo es completo. ¿Verdad? Hemos ido acomodando según lo que yo creo, según lo que me parece. Pero Jesús no nos enseñó eso, hermano. Jesús nos enseñó un evangelio que llega a nuestra vida como poder y transforma nuestra vida, nos cambia, nos liberta y nos hace sabios para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gracias. Porque mejor es que hubieran sido Hermana, segunda de Pedro, capítulo 1, 21. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Ni nunca, ahí dice que nunca. Y el versículo anterior dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es de que esta revelación fue solo para mí. Como hoy día, yo tengo una unción apostólica. Y esa unción apostólica me lleva a ir por encima de todo el mundo. Y el pastor que quiera esta unción apostólica tiene que darme 250 semanales. Estoy citando para aquellos que están escuchando ahora por internet, que voy a hacer que le den para adelante y digan que se dañó.
¿Es así? Porque ellos tienen una revelación mucho más profunda y más grande que nosotros. Si es el mismo Espíritu Santo. Si usted ora, ayuna, busca el rostro del Señor, usted, Dios, le va a revelar la Escritura. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Igual que cualquier otro hombre. Alabado sea el Señor. Sí que esto no es privado. Y nunca esta profecía fue traída por voluntad humana, hablando de la palabra del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eran gente santa. Fueron escogidos por Dios porque eran gente de testimonio. Dios sabía lo que hacía, porque cuando hablamos del canon bíblico, eso, el hermano sé que está trabajando abajo, pero nos pudiera hablar un poquito porque ya estuviese sano. El canon bíblico verificaba, ¿verdad?, lo divino. Nuestro pastor está por ahí también, que nos puede explicar un poquito de eso. Para escoger los libros que iban a estar en la palabra del Señor, verificaban quién era el autor. Gloria a Dios. Qué grado de espiritualidad tenían. Y entonces hicieron este conjunto de libros, y Dios permitió que todos estos libros estuviesen aquí, porque fueron gente santa que los escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, porque al igual que hoy, había muchísimos libros. Y dentro de todos los libros había que ver, a través de ese canon bíblico, medían. El Espíritu Santo los dijo a escoger esto que para nosotros hoy es la Biblia. Qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Nosotros también creemos en el único Dios verdadero que se ha revelado al hombre como el eterno yo soy, de existencia propia, creador de los cielos, creador de la tierra y el redentor de la humanidad. Se revela también en términos parentescos y asociación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sustenta la santa doctrina de la Trinidad. Y yo voy a traer, después de estos estudios, algo con referente a una doctrina que a mí me preocupó muchísimo, hermano. Porque que muchos se parecen a nosotros. Que muchos se parecen a nosotros, pero eso lo voy a dejar para después. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y no ha leído por ahí, nuestro hermano Luis Ortiz. Y por allá, Lucas capítulo 3, versículo 22, nuestra hermana Yajaira. Mateo 28, 19 y Lucas 3, 22. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién lo dijo? El mismo Jesús. Hay gente que dice que se debe bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Solo dijo Jesús. Por tanto, y hacer discípulos, este versículo se le conoce como la gran comisión para la iglesia. Ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros de ir y hacer discípulos y predicar
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en ese Dios trino, alabado sea el Señor. Lucas capítulo 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén, gloria al Señor. Ahí vemos otra demostración clara. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesucristo que estaba ahí, el Padre desde los cielos, el Espíritu Santo que descendía como paloma, y Jesús estaba allí. ¿Cuántas personas hay ahí? ¿Cuántas personas usted escucha ahí, hermano? Así que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También creemos en la verdad y la divinidad del Señor Jesucristo. Creemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno, es el eterno Hijo de Dios, de quien se declara en las Sagradas Escrituras los siguientes hechos. Creemos que Jesús fue nacido de una mujer, ¿verdad?, llamada María, una mujer escogida, una mujer santa escogida con un propósito. Y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23, a pedir a nuestro hermano Alex que de lectura. Alabado sea. Aunque nuestra hermana Evelyn busca Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Y nuestra hermana Zoraida, primera de Pedro 2, 22. Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que es, y lo declara, Dios con nosotros. Amén. Importante eso, hermano. Que Jesucristo nació como hombre. Amén. Y su sacrificio fue como hombre, aunque no dejó de ser Dios, aunque el Espíritu Santo fue quien depositó en el vientre de María, ¿verdad? Pero fue hombre, porque si decimos que era espíritu, pues entonces ese sacrificio pero cuando hablamos que fue hombre, que esa sangre que se derramó fue como hombre, entonces hablamos de esa profecía que le dio cumplimiento, que se habló en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería uno, que nos iba a dar libertad del pecado, que nos iba a dar salvación como hombre. Alabado sea el Señor. También nos habla de Jesucristo y su vida sin pecado. Hebreos capítulo 7, 26 y 27. Porque tal como sacerdote los convenía, santo y inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más fuerte que los hombres. Que no tiene necesidad de ayuda, como ellos sacrificio por sus propios pecados, luego por sus hijos, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a su Dios. Amén. Aleluya. Qué linda esta escritura. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto habla de este sumo sacerdote santo, habla de Jesucristo. Él no necesitó de ofrecer sacrificio por él, por sus pecados, porque él no tenía ninguno, hermano. Él fue santo. Y es ahí donde muchos chocan, muchas doctrinas tenían, ellos creían que la física, que este cuerpo era pecaminoso, así que no podían concebir que un hombre no tuviese pecado. Y entonces ahí donde muchos dicen, y ellos creían que si Jesucristo era el Hijo de Dios, pues era un espíritu, no nació de una mujer. Fíjese, algo tan sencillo como se va aquí complicando. Y algunos decían que Jesucristo era un ángel superior. Allá lo vemos después que debaten que Jesucristo no era ángel, porque a ningún ángel Dios le llamó hijo. Alabado sea el Señor. Así que Jesucristo se entregó y este sacrificio iba por encima de cualquier sacrificio de cualquier sacerdote, porque el sacerdote bendito tenía la misma necesidad de todo el pueblo. Tremendo. Pero a la misma vez, esto que hacían los sacerdotes o el sumo sacerdote era la sombra de lo que vendría más adelante, de ese sacrificio, hermano, de ese cordero inmolado, de ese cordero sin mancha, sin arruga. Cada vez que se iba a presentar un animal, hermano, eso lo estudiaban de arriba hacia abajo y tenía que ser un animal sin defecto, sin mancha, sin arruga. Pero Jesucristo era santo, era inocente, era sin mancha, era sin pecado, alabado sea el Señor. Y digo, estoy aquí por nosotros, hermano, por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Ese era Jesús. También creemos en los milagros que hizo Jesús. Hechos capítulo 2:22 y 10:38 del mismo libro de los Hechos. Hechos 2:22 y 10:38. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que vemos que Jesucristo realizó que muchos milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de quién? De él. Nosotros creemos en los milagros que hizo Jesús. Amén. Nuestra hermana ahora, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús nos enseñó. Jesús iba a los oprimidos por el diablo, hermano. Y habla de que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Hizo milagros. También creemos en Jesús y en su obra redentora en la cruz. Primera de Corintios 15, 3, nuestro hermano Alex. Y Segunda de Corintios 5, 21, nuestra hermana Noelia. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Léase el 4, por favor. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Tremendo. Su obra redentora en la cruz. Ahí vemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Jesucristo murió, pero resucitó. Aleluya. Y esa es su obra redentora. Y esa es la que a nosotros nos da esa esperanza de que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Y viene a ser el primogénito de los muertos, porque ya Él murió para ya no ver más muerte. Y eso mismo a nosotros nos va a acontecer. En eso nosotros creemos, que nosotros vamos a morir en algún momento dado si Cristo no viniese antes, pero los que mueran en Cristo resucitarán, y en ese cuerpo glorificado ya no van a ver ¿qué? Más muerte. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, a nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no conoció pecado, ¿verdad? Y déjenme buscarlo, hermano. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó todos nuestros pecados. Él no tenía ninguno, pero tomó todos los pecados de la humanidad y lo llevó en sus hombros, y allí en la cruz, con ese sacrificio y su derramamiento de sangre, nos limpió. No nos cubrió, los limpió. Alabado sea el Señor. Y es por eso que hoy nosotros podemos y gustamos del perdón de nuestros pecados, de la salvación de nuestras almas, por medio de ese hombre que sí era valiente de verdad. Para ir avanzando voy a dar ya los versículos para que los vayan notando. Creemos en su resurrección corporal al tercer día, Mateo 26, 6 y 1 Corintios 15, 4. También creemos en la caída del hombre. Sabemos que el hombre fue creado bueno, justo a la imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano, por su propia y libre voluntad,
cayó en desobediencia y como consecuencia incurrió no solamente en la muerte espiritual, sino también en la muerte física, que no se vio al momento, pero sí se está viendo y se vio. Y es decir, que esta separación, ¿verdad? Y la institución de la gloria de Dios nos hizo a nosotros pecadores. Hay gente que dice que ya nosotros no heredamos esa condición pecaminosa porque ya como Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados, ahí se rompió. Déjeme decirle algo, ve que es una media verdad, es verdad, pero se rompió ¿para quién? Para el que cree. Ya si nosotros venimos a Cristo, recibimos el perdón, su sangre nos limpia de todo pecado y ya no acarreamos con esa condición pecaminosa. Ya el pecado no tiene potestad sobre nuestra vida. Pero el que no ha aceptado a Cristo y su sacrificio sigue igual de pecador. Alabado sea el Señor. Y sigue bajo la maldición del pecado. Génesis capítulo 1, versículos 23 y 27. Génesis 2, 17. Génesis 3, 6. Y Romanos 3, 23. Y Romanos 5, del 12 al 19. Y creemos, como último punto, que tocaremos hoy la salvación del hombre. La única esperanza que el hombre, para que el hombre se salve, está en creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, y esta sangre nos limpia de todo pecado. Creyendo en esto, y claro, la salvación se recibe a través del arrepentimiento ante Dios y esa fe en el Señor Jesucristo. Ahí recibimos la salvación. El hombre se convierte en hijo, heredero de la promesa que Dios ha hecho para con los hombres. Ahora, siempre que viva conforme a lo establecido por Dios, porque recibimos la salvación, pero la salvación que se puede perder. La salvación hay que mantenerla. Gloria a Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: tengo que cuidarme, no viendo yo he sido heraldo para muchos, no viendo yo alcanzado a muchos, no viendo haber sido de bendición para muchos, venga que ser yo que eliminado. A última hora, yo ser que eliminado. Y es ahí donde todos y cada uno de nosotros tenemos que de cuidar esta salvación con temor y temblor, como dicen las Escrituras. Juan 3:3, Romanos 10, 13 al 15, Efesios 2:8, Tito 2:11 y Tito 3, del 5 al 7. ¿Lo pudieron anotar todo? Amén. Así que creemos, a manera de repaso, creemos, hermano, rapidito, en la inspiración de la Escritura, en el único y verdadero Dios, en que Dios nació como hombre y su sacrificio fue como hombre,
pero a la misma vez es Dios, fue Dios, nunca dejó de serlo. Creemos que el hombre cayó, que el hombre pecó, y creemos en la salvación del hombre por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Estos son puntos fundamentales, hermano. Y cuando hablamos de fundamentales, es que en esos puntos es donde las falsas doctrinas se basan y atacan para creer o crear, lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Pero nosotros hablamos según como están las Escrituras. Y hay mucha base bíblica para sostener cada uno de estos puntos. Por eso es que usted ve que hay muchos versículos, porque son versículos que sustentan lo que estamos hablando. Amén. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pues si no es así, vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque has revelado esta palabra a nosotros, los pequeñitos, Señor, y nos has dado la salvación tan grande que nos regalaste esta salvación, Señor Jesús. A ti te costó mucho y a nosotros tú nos has regalado, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén, te damos gracias.